Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a resolver un problema de electrostática aplicando la ley de Coulomb. El problema consiste en lo siguiente. Tres cargas puntuales se encuentran ubicados en los vértices de una pirámide de base cuadrada A y altura H, donde la carga 1 tiene un valor de menos 10 microcoulombs o menos 10 por 10 a la menos 6 coulombs. La carga 2, una carga de 20 por 10 a la menos 6 coulombs. La carga 3, 30 por 10 a la menos 6 coulombs. La base cuadrada tiene de lado 0,6 metros y la altura de la pirámide 1,2 metros. Hay que hacer notar que el lado no es la altura. La altura viene a ser de forma vertical, ¿no? Este viene a ser la altura H. Bien, ¿qué nos pide el problema? Nos pide calcular la fuerza resultante sobre la carga 2, la fuerza 2. Además nos pide la dirección, el ángulo que forma dicha fuerza resultante respecto del eje X. Bien, para resolver este problema debemos identificar inicialmente las fuerzas que actúan sobre cada una de las cargas. En este caso solamente vamos a identificar las fuerzas que actúan sobre la carga 2, que es la carga de estudio. Bien, comenzaremos. Si analizamos la carga 1 y la carga 2, tienen cargas diferentes. La carga 1 es negativa y la carga 2 positiva. Aplicando la ley cualitativa de Coulomb, que indica que cargas de signo contrario se atraen, y la atracción, la fuerza de atracción, se hará sobre la línea de acción entre ambas cargas, o sea, sobre esta línea. Aquí se generará una fuerza 2, 1. La fuerza debido a la carga, sobre la carga 2 debido a la carga 1. Entre la carga 2 y 3, debido a que la carga 2 y 3 tienen el mismo polo, son ambos positivos, se generará una fuerza de repulsión sobre la línea de acción que une ambas cargas, o sea, sobre esta línea de acción. Aquí se generará una fuerza de repulsión, fuerza sobre la carga 2 debido a la carga 3, la fuerza 2,3. Bien, no hay más cargas, por lo tanto, esas son las dos fuerzas que se presentan sobre la carga 2. Ahora, para hallar la fuerza resultante de dos fuerzas, previamente debemos hallar las fuerzas F2,1 y F2,3. Sin embargo, para hallar el resultante existen varias técnicas vectoriales. Yo voy a usar la técnica de vectores unitarios. Por lo tanto, vamos a determinar primero los vectores posición de cada uno de estas cargas o de estas fuerzas. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Voy a ubicarme en el espacio. Para ubicarme en el espacio vamos a asumir que hacia arriba está el eje Z, hacia la derecha el eje Y saliendo del pizarrón está el eje X. Entonces, si ubicamos ese eje de coordenadas sobre la carga 2, tendríamos lo siguiente. Eje Z, bueno, en este caso esto va a coincidir con este lado, eje Y saliendo del pizarrón estuviera el eje X. Bien, voy a dibujar ahora de manera independiente la carga 2. Entonces colocaremos la carga 2, Q sub 2, colocamos eje Y, eje Z, eje Y eje X. Y colocaré aquí la carga 1. Es negativo, esto es positivo. ¿Cómo puedo llegar de la carga 2 a la carga 1? Bueno, para eso, nos fijamos, para llegar de la carga 2 a la carga 1, tendré que retroceder primero hacia atrás una cierta distancia
que es a medios, porque justamente cada uno está a la mitad. En el sentido X. Recuerden que hacia adelante X es positivo, hacia atrás es negativo. Tendré que avanzar hacia atrás el valor. Si A tiene un valor de 0,6, hacia atrás tendré que hacer un valor de 0,3. Una vez que llegue a ese valor, voy a dibujar esto un poquito más allá. Carga negativo. Una vez que llegue aquí, tendré que avanzar en el sentido Y en forma positiva hasta aquí. ¿Qué distancia? La mitad, si quieren, de A, que también es 0,3. Y luego tendré que subir hacia arriba, también en forma positiva. Una distancia H. ¿Cuánto vale H? 1,2. En otras palabras, las coordenadas de la carga 1 con respecto a la carga 2 vienen a ser menos 0,3 en X, 0,3 en Y y 1,2 en Z. Estos son los valores X, Y y Z. Bien, nosotros vamos a hallar en función de estos datos el vector posición, si quieren, de la carga 2 respecto de la carga 1 respecto a la carga 2. Este es el vector posición D2, 1. Si nos fijamos, el vector posición D2, 1 coincide con la dirección de la fuerza 2, 1. La fuerza 2, 1 está aquí. Fuerza 2, 1. También como vector. Como coinciden, bueno, el vector posición define la dirección entonces también de la fuerza 2, 1. Vamos a la carga 2, 3. Para eso voy a dibujar otra vez a la carga 2 y a la carga 3. Carga 2, positivo. Carga 3, positivo. ¿Qué camino o qué distancias debo recorrer para llegar de la carga 2 a la carga 3? Si nos fijamos, para llegar de 2 a 3, en el sentido X, debo retroceder hacia atrás. Recuerden que de aquí para adelante es positivo, hacia atrás es negativo. ¿Qué distancia debo recorrer? Una distancia A. Recuerden, este lado es el mismo que este. Hacia atrás debo recorrer una distancia A. ¿Cuánto vale A? 0,6. Menos 0,6 hacia atrás, en el sentido X. Y luego, para llegar a la carga 3, debo recorrer en el sentido Y una distancia también A. O sea, una distancia también de 0,6. Positivo. Y bueno, ya he llegado a la carga 3. No necesito avanzar nada en el sentido Z. Bien. De donde las coordenadas de la carga 3 con respecto a la carga 2 será menos 0,6 en X, 0,6 en Y y 0 en sentido Z. Otra vez, diremos que este es X, este es Y y esto es Z. Nosotros lo que acabamos de hallar es el vector de 2, 3. Pero aquí, la carga 2 y la carga 3, fíjense, son de signos iguales. Por lo tanto, recuerden que hay una fuerza de repulsión. Esta es la fuerza 2, 3 como vector. Fíjense que no coinciden la dirección de ambos. Por lo tanto, perdón, el sentido. La dirección es la misma. Lo que no es la misma es el sentido. Por lo tanto, para que el vector 2, 3 coincida en sentido a la fuerza 2, 3, debemos multiplicar por menos 1, ¿no? Si multiplicamos por menos 1, entonces se van a invertir las coordenadas. En otras palabras, el vector 2, 3 tendrá coordenadas 0,6, menos 0,6
0. ¿Por qué se multiplica por menos 1? Porque el vector posición debe tener la misma dirección que el vector fuerza resultante. Bien, en cambio en este caso, bueno, coincide, no hay que multiplicar por nada. Esto solamente se aplica cuando usted trabaja con cantidades vectoriales. Si trabaja con cantidades escalares, no hay que multiplicar por nada. Bien, vámonos ahora a calcular la fuerza 2,3 y la fuerza 2,1. Entonces, la fuerza, según la ley de Coulomb, se puede calcular con la fórmula: la constante de Coulomb, la carga 1 por la carga 2, dividido entre la distancia que separa ambas cargas al cuadrado. Esta es la ecuación de Coulomb en forma escalar. En forma vectorial, esta ecuación se puede escribir de la siguiente manera: que la fuerza como vector es igual 1,2 a la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 2 dividido entre la distancia que separa ambas cargas, 1,2, al cubo por el vector 1,2. Si nosotros sacamos el módulo del vector 1,2, ¿no?, se puede simplificar con el módulo del vector 1,2. Entonces, significa 1 con 1 se van, por lo tanto aquí va a quedar 2, ¿no? Y sacamos módulo del vector 1,2, va a quedar la fuerza 1,2. En otras palabras, estos dos son iguales, ¿no? También es posible escribir esta ecuación de la siguiente manera: fuerza 1,2 es igual a la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 2 dividido entre la distancia 1,2 al cuadrado por el vector unitario, en este caso R, o en este caso, como estoy trabajando con vector unitario, colocamos R12 unitario. Es lo mismo. Yo voy a trabajar con esta ecuación porque es más sencillo según mi punto de vista, pero también se puede trabajar de manera escalar o en función de vectores unitarios. A continuación vamos a calcular la fuerza 2,1, ¿no? Esta fuerza, la fuerza 2,1 como vector, será igual a la constante de Coulomb por la carga 2 por la carga 1 dividido entre la distancia 2,1 al cubo por el vector posición 2,1. Reemplazando valores, la constante de Coulomb vale 9 por 10 elevado a la 9 en el sistema internacional, por la carga 2, que vale 20 por 10 elevado a la menos 6, por la carga 1, que tenemos un valor de menos 10 por 10 a la menos 6, pero cuando se reemplaza en la ecuación, se trabaja en forma de valor absoluto. En otras palabras, siempre se toma positivo, ¿no? El valor del signo solamente nos sirve para ver si la fuerza es de atracción o de repulsión. Cuando se reemplaza en la ecuación, entonces siempre positivo. Sería 10 por 10 a la menos 6. Por el vector posición 2,1, que hemos calculado previamente. El vector posición 2,1 tiene un valor en forma de vector, entonces quedará menos 0,3 en sentido Y, más 0,3 en sentido J, más 1,2 en sentido K, dividido entre el módulo de este vector, menos 0,3 al cuadrado, más 0,3 al cuadrado, más 1,2 al cuadrado. Cada uno de los términos al cuadrado, en raíz cuadrada. Y elevado al cubo. Si multiplicamos 9 por 10 a la 9, por 20 por 10 a la menos 6, por 10 por 10 a la menos 6, dividido entre 0,3 al cuadrado, más 0,3 al cuadrado, más 1,2 al cuadrado,
raíz cuadrada de ese valor elevado al cubo y multiplicando ese resultado, primero por menos 0,3, luego por más 0,3, luego por 1,2, vamos a obtener que la fuerza F21 nos da un valor de 0,262 en sentido X o en sentido Y, más, en este caso sería menos, porque está yendo, más 0,262 en sentido J, y más 1,048 en sentido K. Esto. Recuerden que la fuerza está en el sistema internacional, por lo tanto todo está en newtons. Bien, a continuación vamos a calcular la fuerza 2,3. La fuerza 2,3 como vector será igual a la constante de Coulomb por la carga 2 por la carga 3 dividido entre la distancia 2,3 elevado al cubo por el vector posición 2,3. Esto es igual a la constante de Coulomb, que vale 9 por 10 elevado a la 9, por la carga 2, que vale 20 por 10 elevado a la menos 6, por la carga 3, que tiene un valor de 30 por 10 elevado a la menos 6, por el vector posición 2,3, que hemos calculado previamente. El vector posición 2,3 tiene coordenadas 0,6, menos 0,6, 0. Entonces sería 0,6 en sentido Y, menos 0,6 en sentido J, y más 0 en sentido K. Todo dividido entre el módulo de este vector elevado al cubo. Aquí hay un error, tiene que ser al cubo. Sería, abro paréntesis, raíz cuadrada de, bueno, en vez de raíz cuadrada, como va a ser raíz cuadrada, podría elevarlo a 3 medios. Bueno, voy a dejarlo yo así. Sería 0,6 al cuadrado más menos 0,6 al cuadrado más 0 al cuadrado. De esta manera calculamos el módulo del vector, que vendría a ser la distancia 2,3 elevado al cubo, ¿no? Dice elevado al cubo. Bien, si nosotros multiplicamos 9 por 10 elevado a la 9 por 20 por 10 elevado a la menos 6 por 30 por 10 elevado a la menos 6 dividido entre raíz cuadrada de 0,6 al cuadrado más menos 0,6 al cuadrado más 0 al cuadrado, y eso elevamos al cubo, y luego multiplicamos primero por 0,6, luego por menos 0,6, luego por 0, vamos a obtener que el vector 2,3 es igual a 5,303 en sentido Y, más, en este caso sería menos 5,303 en sentido J, y más 0 en sentido K. Bien. Estos son, bueno, esto también en paréntesis, porque todo este vector, el módulo va a dar en newton. Bien, ya tenemos las dos fuerzas. Ahora vamos a calcular la fuerza resultante. La fuerza resultante, en este caso, vendría a ser, recuerden que esto viene a ser F de X, este es F de Y, y este es F de Z, ¿no? Siempre es X, Y, Z. Bueno, calcularemos la fuerza resultante. La fuerza, vectorialmente, la fuerza resultante sobre la carga 2, vectorialmente, es igual al vector 2,3 más la fuerza vector 2,1, o sea, la suma de este vector más ese vector. La fuerza 2,3 es igual a 5,303 en Y menos 5,303 en J más 0 en K.
más el otro vector, menos 0,262 en I, más 0,262 en J, y más 1,048 en K. Bien, aquí para sumar vectores se suma X, bueno, en sentido Y, en sentido J y luego en sentido K. Por lo tanto, la fuerza, el vector fuerza sobre la carga 2 tendrá las siguientes coordenadas. Si sumamos 5,303 menos 0,262, nos dará un valor de 5,041 en sentido Y. Si sumamos o restamos menos 5,303 más 0,262, menos 5,041 en sentido J. Y si sumamos 0 más 1,048 en K, nos dará el valor de más 1,048 en sentido K. Esto, la fuerza también en newtons. Bien, ya tenemos el vector, si quieren, fuerza. Pero yo no quiero el vector, quiero su módulo. Otra vez hay que recordar que este es F2 de X, este es F2 de Y y este es F2 de Z. ¿De dónde? La fuerza F2 en módulo es igual a raíz cuadrada de F de 2 de X al cuadrado, 5,041 al cuadrado, más menos 5,041 al cuadrado, o sea, F2 de Y, más F de Z al cuadrado, 1,048 al cuadrado. Es de F2 de Z, ¿no? Si multiplicamos 5,041 al cuadrado más menos 5,041 todo al cuadrado más 1,48 al cuadrado y sacamos raíz cuadrada de ese valor, vamos a obtener que la fuerza F2 tiene un valor de 7,206 newtons. Bien, acabamos de hallar la fuerza eléctrica resultante debido a la presencia de la carga 1 y la carga 3 sobre la carga 2. Sin embargo, nos falta hallar la dirección de esta fuerza respecto al eje X. Por lo tanto, para hallar la dirección, vamos a aplicar la función tangente. Decimos tangente del ángulo θ entre la fuerza F2 y el eje X es igual a la fuerza F2, o sea, el módulo, es esto, dividido entre la componente, ¿no?, de la fuerza F2 sobre el eje X, que en este caso viene a ser este valor, 5 o F2 de X. Si reemplazamos valores, vamos a tener que F2 tiene un valor de 7,206, dividido entre F2 de X, que tiene un valor de 5,041. Si dividimos 7,206 dividido entre 5,041 y a eso le sacamos la función arco tangente, vamos a obtener que el ángulo que forma la fuerza F2 respecto al eje X tendrá un valor de 45,61 grados. Bien, acabo de hallar la dirección de la fuerza respecto al eje X. Hemos concluido con el problema.